Por favor, confírmeme de que se logre ver bien la pantalla. Jornada del día de hoy, doctores. Recording in progress. Muy buenas noches, doctores. Una vez concluido nuestro cronograma para los temas de obstetricia, nos toca abordar los temas ahora de ginecología del mismo autor. ¿Ya? Vamos a comenzar fisiológicamente con el ciclo menstrual. El ciclo menstrual eh, corresponde en una mujer regular, porque pueden haber variantes sin que esto concierne que es algo patológico. Una mujer de 28 días, el ciclo puede ser dividido por ciertas fases, que cada una tiene implicancias importantes. Podemos en una clasificación denominar que hay fases foliculares y fases lúteas. Teniendo en cuenta que el punto más práctico para al momento de hablar del todo el ciclo ovárico es la ovulación, todo lo que ocurre previo a este fenómeno antes de que ovule se le llama fase folicular. Y todo lo que ocurre posteriormente, preparando a una mujer, entre comillas, para un proceso de gestación, se llama una fase lútea. La fase folicular terminaría con la ovulación propiamente dicha y la fase lútea termina ante la ausencia de un embarazo y que haya la caída de la menstruación. Cada una de estas dos fases tiene una etapa temprana, una etapa media y una etapa tardía. Eso quiere decir que las transiciones no son totalmente enteras, sino que a lo largo de la misma fase folicular ocurren una serie de cambios que hace de que al final, en la etapa tardía, recién, por ejemplo, de la fase folicular, recién encontremos la parte ovulatoria. Lo mismo es en la fase lútea. Tiene que ocurrir una serie de eventos para que recién posteriormente se instale la menstruación. Dentro de estas fases también es importante denotar que hay una fase que está mediada por una de las hormonas producidas por las células de la granulosa del ovario que se llama el estrógeno y otra hormona que es producida por el cuerpo lúteo llamada progesterona. Estas hormonas y las hormonas que están tanto en la hipófisis como en parte en el hipotálamo regulan estas dos para que hayan estas dos y correspondientemente estas dos también se correlacionan con las fases iniciales, como por ejemplo, el estrógeno es más predominantemente en la etapa folicular y la progesterona es más predominante en la fase lútea. Tenemos que tener en cuenta también de que existe una fase en función a la temperatura corporal, puesto que las hormonas también hacen un mediado importante de la temperatura. La progesterona eleva la temperatura, mientras que en el estrógeno, la fase estrogénica, la temperatura se vuelve más estable. Un detalle muy importante dentro del recuerdo embriofisiológico está en que una mujer en la vida intrauterina, al quinto mes de esta etapa, es donde tiene mayor cantidad de folículos hábiles. Eso quiere decir que la capacidad más potencialmente fértil, le vamos a poner esta perspectiva, de una mujer es cuando en realidad es solamente un embrión o parte de ser un feto. Al momento del nacimiento, casi desaparecen o entran en apoptosis 4 millones de folículos y apenas quedan solamente 2 millones. Al momento de la primera menstruación en la menarca, la mujer ya solamente cuenta con un pool, es decir, una reserva de 400.000 folículos. Y estos también van a entrar en apoptosis, de modo de que ya entrando casi a las primeras edades cercanas a la menopausia, 37, 38 años, una mujer solo tiene 10.000 folículos como para lograr tener un embarazo.
Y evidentemente en la etapa llegada a la menopausia, la paciente se queda sin un solo folículo como para tener una perspectiva de embarazo, que casualmente ocurre a la par de la menopausia. Todo este ciclo de en función a los folículos hace también de que haya una evolución en la forma de estas células, teniendo en cuenta de que primero se forman los folículos primordiales, unas células que carecen de células antrales, de células de la granulosa, de cúmulos. Luego se forma el folículo, el ovocito primario, que que se llama, empieza a madurar a su alrededor en la formación de células. Un folículo secundario, aquí ya se pueden ver ligeras partes de las células del cúmulus. Y este folículo terciario es, entre comillas, uno de los importantes porque aquí ya se empieza a formar un líquido antral. Por eso, justamente, además de ser terciario, se denomina un ovocito antral. Y en la etapa ya de folículo de Graf, ¿no? Aquí podemos ver ya una característica muy clara. Tiene células de la granulosa, tiene células de la teca interna, teca externa, tiene un antro muy rico en medios que son sustanciales para que ese ovocito tenga todo lo necesario para ser expulsado y si hay un espermatozoide tenga la mejor calidad, entre comillas, para la progenie humana. Casualmente, en estas etapas del primordial y hasta inclusive parte del secundario, las células se mantienen que se llama estables y detenidas en función a su división meiótica. Es por eso que cuando hay el primer pico de la hormona luteinizante, se regenera la primera división meiótica, ¿no? Para formar nueva progenie de células. Un detalle muy importante también al momento de hablar del ciclo ovárico es que hay cuatro fases en las cuales el ovario va a trabajar en función a los folículos, porque dice claramente que lo hormonal y lo fisiológico está en función a los folículos y al estroma ovárico. Prácticamente esas dos estructuras anatómicas hacen todo. La primera fase habla acerca del reclutamiento, es decir, por cada inicio de ciclo empiezan a reclutarse la mayor cantidad de folículos que se puedan, pero no son todos. Hay ciertas perspectivas, ciertos balances hormonales que hacen que solamente un pool, ciertos folículos por mes puedan ser reclutados. De todos estos, posteriormente ocurre la etapa de selección, donde un solo folículo va a ser el dominante. Dentro de poquito hablamos acerca de función al hormonal, por qué es el que se vuelve dominante, ¿ya? Y del que es dominante, posteriormente ocurre la ovulación. Prácticamente todo esto es dentro de la parte folicular. La parte yo considero más importante en la fisiología del ovario, evidentemente, ronda en el factor hormonal. Y el ovario va a estar en un balance bastante mano a mano, tanto con las hormonas que produce la hipófisis, pero también con las mismas que se producen. Y en la síntesis de hormonas en el ovario parten siempre a partir del colesterol. El colesterol adoptado por el cuerpo humano es una materia prima para todas las hormonas, donde las primeras hormonas en formarse siempre van a ser las progestinas, que tienen una característica de tener 21 átomos de carbono. Antes de formarse progesterona como tal, primero se forma pregnolona por actividad enzimática del factor de conversión del colesterol, luego recién se forma la progesterona como tal. Esta progesterona es necesaria para que también por actividad enzimática hidroxilasa se conviertan a andrógenos. Los andrógenos tienen una característica de tener 19 átomos de carbono, donde destacan tres andrógenos importantes, la dehidroepiandrosterona, que si se une a sulfato se denomina sulfato de hidroandrosterona, la androstenediona y la testosterona.
Esta última y también la androstenediona son los metabolitos importantes que con su factor enzimático de conversión van a dar a lugar a estrógenos. Los estrógenos tienen una característica de tener 18 átomos de carbono. Es, entre comillas, dentro de las hormonas del ovario, las que son más predominantes debido a la alta maquinaria que se necesita para la fase folicular. Las fases en las cuales hay las conversiones de los estrógenos es primero estradiol y prácticamente es la forma más activa que tienen los estrógenos. También tenemos a la estrona y el estrógeno propiamente dicho. Entonces, esta es la forma en la cual se producen las hormonas en el ovario. Pero ¿para qué sirven esta situación? Tenemos que tener en cuenta también de que hay dos hormonas producidas en la hipófisis, en la adenohipófisis, que se llaman folículo estimulante y luteinizante. Estas, a su vez, están regidas por una hormona en el hipotálamo que se llama hormona liberadora de gonadotrofinas. Estas dos son justamente las dos gonadotrofinas. Esta primera, llamada folículo estimulante, vamos a volver un ratito en la diapositiva, es la que se va a encargar de realizar el reclutamiento. Como su nombre lo dice, va a estimular un pool de folículos. Y estos folículos van a tener una característica muy importante, que van a empezar a secretar cantidades importantes de estradiol. De todos estos folículos patrocinados por la folícula estimulante y con altas cantidades de estradiol, ya de a poquito va subiendo un poquito la progesterona y esta progesterona hace a la par que ya empiece a actuar discretamente, es muy poquitito lo que va a empezar a trabajar la hormona luteinizante. Si bien progesterona y luteinizante no son predominantemente en la etapa folicular, existen, ¿ya? Pero también hacen de que uno de estos folículos que han sido reclutados, solo uno solito, tenga mayores cantidades de estradiol y por ende tenga mejores receptores para la hormona folículo estimulante. Y aquí es donde esta hormona, el estradiol, prácticamente hace el primer feedback negativo porque va a decirle ya no más a la folículo estimulante. Solo una ha sido escogida porque la raza humana solamente puede tener fisiológicamente un embarazo por ciclo, o sea, un producto por embarazo. De ahí es que se denomina que el embarazo gemelar es, entre comillas, patológico. Solo un hito es el que tiene las mejores cantidades de estradiol y los mejores receptores para folículo estimulante. Por ende, entre comillas, le haría un feedback para decirle, ya no estimules más folículos, yo estoy listo. Eso es lo que diría este folículo. Y este folículo, una vez iniciando sus receptores de hormona luteinizante y un poquitito de progesterona, hace de que una vez que ocurra 36 o 24 horas antes del pico máximo para el luteinizante, ¿no? Ya un folículo esté listo para ovular. De ahí radica que la hormona luteinizante hace el principal mecanismo hormonal para la ovulación. Ese óvulo sale, estalla de ese folículo y este folículo se cierra rápidamente y empieza a secretarse cantidades importantes de progesterona que hace que se luteinicen las células que estaban implicadas en todo ese ciclo. Y se va a mantener de esa manera. No va a ocurrir nada más esperando que haya un embarazo y que la hormona gonadotrofina coriónica rescate ese cuerpo lúteo. También es importante que aquí los andrógenos van trabajando importantemente a la par de la progesterona, fomentándola. Y de casualidad, no hubo un embarazo porque la progesterona se mantiene alta entre unos 3 a 5 días esperando que haya una fecundación, pero si esta no ocurre, declina la hormona progesterona y al declinarse ocurre el fenómeno de la menstruación. Eso en resumidas cuentas hace de esto, ¿no? Prácticamente la hormona folículo estimulante estimula a varios folículos. De estos folículos, el estradiol empiezan a formarse en estas células. El que mejor
las mejores cantidades de estradiol tiene mejores receptores, ese es el dominante y hace de que ya se suprima esta hormona. Empieza a haber concentraciones de luteinizante, se produce la ovulación, la luteinizante también baja sus niveles, la progesterona aumenta y caída la progesterona ocurre la menstruación. Este fenómeno también, entre comillas, está arreglado por el cerebro humano y hace de que exista una asimetría ovárica. Esto es fisiológico. Solo un ovario al mes va a hacer toda esta maquinaria fisiológica hormonal, casualmente porque la raza humana no tiene gemelos. Dentro de todas estas hormonas, volví a recalcarles, también actúan algunas otras, reglando toda esta maquinaria. Primero, la hormona liberadora de gonadotrofinas, que es secretada por el hipotálamo. Las células, que se llama de la teca, se encargan a la par de secretar inhibina. Esta hormona se encarga tanto de hacer un feedback hacia la GnRH para que ya no se estimule más ovulación, entre comillas, solo una. Y un factor importante es que también se sintetizan la hormona antimuleriana. Esta última es importante porque habla acerca de la reserva ovárica que tienen los pules por ciclo. Una vez que hemos entendido que el ovario es el primordial desde el punto de vista hormonal, los efectos de las hormonas también tienen en otros órganos del aparato reproductor femenino y uno de ellos es el endometrio. El endometrio casualmente tiene dos fases muy precursoras en función a la fase folicular y a la fase lútea. Dentro de la fase folicular, el endometrio presenta una fase proliferativa. Teniendo en cuenta aquí, termina la menstruación y prácticamente solo se queda la capa basal del endometrio. Y ese endometrio empieza a proliferar en función al estroma y a células epiteliales. Se dice que al final de la etapa proliferativa, ese endometrio llega a medir 10 milímetros, es cortito. Ocurre el pico del LH y por ende el ascenso de la progesterona y se va a producir la fase secretora del endometrio, donde las arteriolas de los estromas se van a volver más tortuosos, van a empezar a proliferarse glándulas endometriales y por eso se llama secretora porque las glándulas van a empezar ya a secretar un medio óptimo, además de ya el espesor del estroma para que pueda haber una anidación en caso de anidación. En caso de que esto no ocurriera y con la caída de la progesterona, va a ocurrir la menstruación, donde la hemorragia de la menstruación participa el intersticio de dichas glándulas con su colapso a la par y van a haber trombos y células que se van a descamar, nuevamente dejando solamente la capa basal de este endometrio. Ecográficamente podríamos ver estos detalles. En la fase proliferativa se encuentra un endometrio trilaminar, como podemos ver acá, ¿no? Tenemos una parte, una línea al medio y otra, por eso se llama trilaminar, porque son como tres bandas que está en etapa proliferativa. Mientras que una fase secretora prácticamente es homogénea, una imagen ecogénica, ligeramente blanquecina, teniendo en cuenta de que está bastante grueso y receptor ese endometrio para un probable embarazo. También tenemos efectos de toda esta maquinaria hormonofisiológica en el cuello del útero. Y en el cuello del útero se va a sintetizar moco cervical, que dependiendo de las fases va a ser un moco estrogénico y en la fase de progesterona se va a formar un moco gestagénico. El moco estrogénico a la par se va a clasificar en tres subtipos. Un moco estrogénico de tipo S, que es el que se encarga de ser precursor para el transporte espermático. Es como decir, que este tipo de moco favorece al paso de los espermatozoides. Tenemos un tipo L, un moco estrogénico de tipo L. Este va a ser un poco más viscoso y va a tener mucho más filtro para que aquellos espermatozoides que no tengan una capacidad fecundante importante, es decir, estén anómalos,
prácticamente se queden en el camino y solamente los mejores puedan traspasar este tipo de moco estrogénico. De ahí también radica de que el moco estrogénico tiene la capacidad de capacitar a los espermatozoides. Y también tenemos un moco estrogénico de tipo P, el cual va a presentar mayores grados de cristalización en el moco, a la cual se van a subdividir en cuatro subtipos, de los cuales el más importante es LP6B, porque este, además del tipo S, son los que pueden permitir paso de espermatozoides viables para un probable embarazo, una probable concepción. Una vez que pasa la etapa estrogénica, ocurre la etapa gestagénica, donde aquí el moco cervical se va a volver denso sin la presencia de cristalización, es decir, es un moco que muy difícilmente va a ser abarcado por los espermatozoides, teniendo en cuenta de que va a tratar de cuidar ese medio para que nada más ingrese y solamente esté un huevo anidado. La vagina también sufre algunas modificaciones, ¿no? Esto en función al epitelio vaginal. En la etapa estrogénica o folicular va a haber una proliferación de las células en la vagina, mientras que en la etapa lútea o progestágena va a haber una descamación de las células. Esto es lo que ocurre en el tracto genital inferior. De modo de que podemos realizar un diagnóstico desde el punto de vista de fertilidad, no es lo que más interesa cuando una mujer ovula. Lo primero, podemos realizar una ecografía ginecológica, teniendo en cuenta de que el momento de la ovulación tendría que ser a la mitad de un ciclo. Si una mujer regularmente tiene 28 días, el día 14, entre comillas, aunque con ligeras variantes que están dentro de lo fisiológico, el día 14 una mujer debería ovular. Por lo tanto, encontrar un folículo de 20 milímetros en uno de los ovarios, se puede ver así de grande el folículo, sería sugestivo de que la mujer va a ovular. Si hiciéramos una ecografía tal vez al día siguiente y ya no encontráramos el folículo, es que una mujer ya habría ovulado. Tenemos otro fenómeno que es en función a el pico hormonal y de temperatura. Si nosotros dosificáramos especialmente la hormona luteinizante y también la hormona progesterona, tenemos que tener en cuenta que su pico máximo está en función al periodo periovulatorio, nos daría el mayor índice para que una mujer ovule. Y en función lo mismo a la temperatura. Dentro del ciclo, las pacientes empiezan a elevar la temperatura cuando están empezando a ovular y cuando tienen la fase lútea. Otro está en función al moco cervical, la capacidad de ser filante, transparente, con poca cristalización y paso de espermatozoides es característico de la etapa periovulatoria. Y también podríamos realizar una biopsia endometrial, ¿no? Que queremos con un cepillado, sin mucho procedimiento invasivo. El obtener células glandulares en la biopsia endometrial sería sugerente para que una paciente estuviera ovulando. Teniendo en cuenta que es fisiológico, no tenemos casito aquí, sí lo tenemos para menorreas, así que empecemos con las preguntitas, doctores. Ustedes ya saben, son dueños del chat. Comencemos. ¿En qué fase del ciclo menstrual se produce el pico de estrógenos? Fase menstrual, fase luteínica, fase folicular, fase secretora o fase posovulatoria. En la fase folicular. Los niveles de estrógeno alcanzan su pico máximo justo antes de la ovulación, durante la fase folicular, por acción de la hormona folículo dominante. Perdón, por la acción del folículo dominante. Perdón, perdón.
¿Qué estructura ovárica secreta estrógenos durante la fase folicular? El cuerpo lúteo, las células de la teca, las células de la granulosa, el folículo atrésico o las células del estroma ovárico. Las células de la granulosa. Las células de la granulosa del folículo dominante convierten los andrógenos en estrógenos mediante la enzima aromatasa. ¿Cuál es el principal efecto de la progesterona en el endometrio? Estimula la mitosis celular, aumenta la vascularización y secreción glandular, produce vasoconstricción, genera descamación celular o estimula la proliferación de epitelio superficial. Aumenta la vascularización y secreción glandular. La progesterona transforma el endometrio proliferativo en un endometrio secretor, adecuado para la implantación de un embrión. ¿Cuál es la hormona que puede elevar la temperatura durante el ciclo menstrual? Folículo estimulante, luteinizante, inhibina, estrógeno o progesterona. La progesterona. El aumento de la progesterona tras la ovulación provoca una elevación de la temperatura basal corporal, lo que puede usarse como indicador indirecto de ovulación. ¿Cuál es el mecanismo que permite que un solo folículo se vuelva dominante en cada ciclo menstrual? Aumento precoz de la progesterona, disminución del luteinizante, inhibición de la prolactina, mayor sensibilidad a folículo estimulante o vasodilatación del cuerpo lúteo. Mayor sensibilidad a la hormona folículo estimulante. El folículo dominante expresa más receptores de folículo estimulante, permitiendo continuar su desarrollo a pesar de la disminución posterior de esta hormona. ¿Qué hormona suprime principalmente la liberación de folículo estimulante en la fase folicular tardía? Estradiol, LH, inhibina, progesterona, testosterona. Sí, pero lo hace Mitch. La inhibina. La inhibina B secretada por las células de la granulosa del folículo dominante inhibe selectivamente la secreción de folículo estimulante desde la hipófisis. ¿Durante qué fase del ciclo menstrual se observa el endometrio con glándulas tortuosas y edema estromal? La fase menstrual, folicular temprana, fase proliferativa, fase secretora o fase atrésica.
Correlacionada con otra pregunta, ¿no? Fase secretora. La fase secretora del ciclo se caracteriza por la acción de la progesterona que induce cambios glandulares y vasculares en el endometrio. ¿Qué evento hormonal estimula la reanudación de la meiosis en el ovocito primario? Pico de LH, aumento de estrógenos, aumento de folículo estimulante, caída de la progesterona o aumento de la inhibina. Ay, perdón, espérenme, espérenme, espérenme. Mm, Ahora sí. El pico de la hormona luteinizante. El pico de la luteinizante desencadena la ovulación y permite que el ovocito complete la primera división meiótica, deteniéndose en la metafase de tipo 2. ¿Qué función tiene la hormona liberadora de gonadotrofinas? Estimula la producción hepática de hormonas transportadoras de globulinas sexuales. Regula la secreción pulsátil de folículo estimulante y luteinizante. Inhibir la secreción de estrógenos. Inhibe el eje hipotálamo-hipófisis o estimula la liberación de oxitocina. Regula la secreción pulsátil de folículo estimulante y luteinizante. La hormona liberadora de gonadotrofinas se libera en pulsos desde el hipotálamo, regulando directamente la secreción de folículo estimulante y luteinizante desde la hipófisis anterior, o también llamada adenohipófisis. ¿Qué estructura anatómica es responsable de la liberación de hormona liberadora de gonadotrofinas? Hipotálamo, adenohipófisis, neurohipófisis, células de la teca o células de la granulosa. Reforzamos la pregunta de hace rato. El hipotálamo. La hormona liberadora de gonadotrofinas es secretada en forma pulsátil por el núcleo arcuato del hipotálamo y regula la función gonadal a través de folículo estimulante y luteinizante. Estas últimas dos son en la adenohipófisis o hipófisis anterior. ¿Qué efecto tiene el estrógeno sobre la mucosa vaginal durante el ciclo menstrual? Induce la proliferación de epitelio vaginal, promueve la descamación epitelial, aumentan los vasos tortuosos, secreta moco capacitador de espermatozoides o transforma en un epitelio secretante. Induce la proliferación de epitelio vaginal. El estrógeno estimula la maduración del epitelio vaginal y el aumento de glucógeno, lo que favorece un ambiente ácido protector.
¿Qué fenómeno vascular caracteriza la menstruación? Vasodilatación sostenida del endometrio, isquemia y necrosis de la capa funcional, angiogénesis activa, hemorragia del miometrio o contracción arterial sostenida del estroma basal. Isquemia y necrosis de la capa funcional. La caída hormonal induce contracciones arteriales que provocan isquemia, necrosis y desprendimiento del endometrio funcional. Podemos decir que parte de esta contracción arteriolar, si está como para el E, le vamos a dar la chance para la respuesta E, pero también está en función a la respuesta B, ¿ya? Por la isquemia. ¿Cuál es el efecto de la progesterona sobre el músculo uterino? Aumenta la contractilidad, disminuye la contractilidad miometrial, favorece el tono basal uterino, provoca contracciones rítmicas o estimula la producción de prostaglandinas. Disminuye la contractilidad miometrial. La progesterona inhibe la contractilidad uterina, lo que favorece la implantación y mantenimiento de ese embarazo, si es que hubiera, ¿no? ¿Qué efecto tiene la hormona inhibina A en la fase lútea? Estimula la secreción de folículo estimulante, inhibe la secreción de folículo estimulante, estimula la secreción de folículo estimulante, inhibe la secreción de luteinizante, inhibe la producción de progesterona. Inhibe la secreción de folículo estimulante. La inhibina A es producida por el cuerpo lúteo y suprime la folículo estimulante para evitar la maduración de nuevos folículos. ¿Qué célula ovárica participa directamente en la síntesis de andrógenos precursores de estrógenos? Células de la granulosa, células de la teca, perdón, célula lútea, célula teca interna, célula germinal o célula del estroma cortical. Las células de la teca interna, estas son para andrógenos. Bajo estimulación de la hormona luteinizante, las células de la teca interna producen andrógenos que son aromatizados a estrógenos en las células ya de la granulosa. Ya, la granulosa ya sintetiza estrógeno, entre comillas. Pasaremos, doctores, pronto a amenorrea.